Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Empezamos el tiempo de Cuaresma, lo hemos iniciado y hoy primera semana. Entramos este primer domingo. Hay que ponerse en forma, así como en calentamiento. Eso es lo que la iglesia siempre nos quiere regalar, este tiempo para que nosotros nos pongamos en sintonía. Recuerden que es un tiempo que quiere invitarnos hacia algo. O sea, la Cuaresma es camino hacia la Pascua, es decir, donde usted y yo tenemos que apuntar es a la Pascua. Es allá que yo quiero llegar. Mientras llego allá, este tiempo, estos 40 días, recuerden el número 40, es un número simbólico en la Biblia que significa el tiempo de Dios. El número 40, ese es el momento de Dios. 40 días estuvo Jesús en el desierto, 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Es decir, siempre el número 40 quiere decir ese momento, ese tiempo de Dios que te regala para que tú pues profundices en esa experiencia de Él. Un encuentro profundo con Él. Eso es lo que quieren hacer estos 40 días. Un encuentro profundo. Se necesita disposición. Por eso ahora es importante el tema del desierto. Ir al desierto significa que yo voy a entrar ese camino. Es decir, voy a tener esa disposición para abandonarme totalmente. El desierto era tiempo de purificación. Los profetas fueron al desierto. El pueblo estuvo en ese tiempo de desierto. El tiempo de desierto es un tiempo para purificar la vida. Para poder dejar desnudar todo. Y digamos, vivir con esa total soltura. Vean ustedes, en el desierto que encuentras nada. O sea, voy a tener disposición, yo voy a abandonar todo y voy a ponerme solo a la escucha y al encuentro con el Señor. Bien, entonces esta primera semana, que es la que nos va, con la que, digamos, empezamos todo este camino, o la que ya que nos quiere como empujar en este camino, el tema que sale es el tema de las tentaciones. Un tema que pues para muchos siempre es como muy, digamos, muy llamativo. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio que es Mateo 4, del 1 al 11, donde aparece muy bien el texto visto desde Jesús, que es el que siempre guía y fortalece nuestra vida. Bueno, el Evangelio dice así, Mateo 4, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás. Porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como hemos dicho, es un tema interesante, el tema de las tentaciones, el tema de la tentación. Es podríamos decir que es un tema que siempre como que está muy presente en la vida de nosotros, pues, en la vida de nosotros los seres humanos y de nosotros los que pues somos creyentes en Dios. Siempre aparece ese tema. Lo primero que quiero como decir, no hay que confundir tentación y pecado. No hay que confundir. Muchas veces hacemos de nuestra vida como una confusión, ¿no? Donde yo siento la tentación, yo ya le pongo pecado. No, la tentación no es pecado. Ahora, el tema es si caigo en la tentación. Digamos que la tentación es el camino para el pecado. Entonces, el principio es saber que la tentación es una condición humana.
o la realidad de la tentación es una condición humana. Hoy la primera lectura de este día también es interesante porque aparece muy bien en el libro del Génesis, digamos, cómo recordamos que nosotros somos polvo. Así empieza el libro del Génesis cuando habla de la creación del ser humano. En este libro del Génesis, estos escritores yavistas tienen esa, digamos, ese arte de escribir con estas expresiones muy interesantes. Y dice, ¿cómo dice? Después de haber creado, dice, el cielo y la tierra, así dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo del 7 en adelante, dice, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. O sea, el hombre es polvo. O sea, nosotros somos criaturas. Dios es el creador. Por lo cual nuestra condición de vida siempre es limitada. Es decir, la tentación, nuestra limitación es parte de nuestra vida. O sea, el ser polvo, el ser frágil, nos lleva a que muchas veces nuestra condición de vida pues va a ser tentado. Cada uno de diversas realidades. O sea, yo no voy a decir aquí cuáles son las tentaciones de cada uno lo sabrá. Lo que sí quiero decir es que la tentación forma parte de nuestra vida. Ahora, dice algo muy interesante el libro del Génesis. Dice que formó al hombre del polvo, pero dice sopló sobre sus narices aliento de vida. O sea, yo como ser humano soy polvo, eso quiere decir soy frágil, eso quiere decir que estoy supeditado en mi debilidad a la tentación. Sí, eso es una realidad humana. Sin embargo, dice el libro del Génesis, dice sopló aliento de vida. O sea, yo no solo soy debilidad, yo también tengo el aliento de vida que me regaló el Señor. En ese sentido, miren qué hermoso es el Evangelio de Mateo. Cuando dice que Jesús es conducido al desierto, recuerden ustedes, el desierto es tiempo de purificación. Jesús, ¿por quién es conducido al desierto? Por el Espíritu. Diríamos, por ese aliento de vida que Dios nos ha regalado. O sea, nosotros no iniciamos este camino, no comenzamos este camino de desierto. O sea, nuestra vida no va en ese camino de desierto y va sola. No, nuestra vida va conducida por el Espíritu. ¿Qué quiero decir? Yo soy débil. La tentación forma parte de mi vida, sí, pero también está esta fuerza del Espíritu. Que es la fuerza del Espíritu la que tiene que conducir mi vida. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. O sea, ¿dónde está la fuerza para poder llevar adelante nuestra vida en ese camino de desierto? ¿Dónde está la fuerza para que en ese desierto donde voy a experimentar la tentación, yo no pueda sucumbir por la fuerza del Espíritu? Y eso sí habita en ti y habita en mí. Por lo cual, ¿qué es importante en este fin de semana? No fijarse solo, porque mucha gente se fija en la tentación como una realidad que es como la que domina la vida. Pues eso va a depender de ti. Si tú dejas que ese Espíritu de Dios fluya en tu vida y te vaya iluminando tu historia, en ese camino de desierto donde vas a escuchar las tentaciones, porque vean ustedes cómo el tentador seduce tu vida, seduce, porque eso es lo que pasa. De hecho, en el Evangelio, en la primera lectura, cuando ya el ser humano es creado, el hombre y la mujer, la que seduce a la mujer es la serpiente. Digamos, hay una seducción en la vida de la persona, ahí está la tentación. Eso va a depender a quién tú quieres escuchar. O escuchas al tentador que te seduce por un lado, o escuchas al Espíritu que te seduce por el otro. Diríamos que la tentación son esas dos voces que tú escuchas. Esa voz del tentador que te va diciendo, mira, por aquí ve, por aquí camina. Y esa voz del Espíritu que te va diciendo, no avances por ahí. Entonces, ¿de qué depende? De quién quieras escuchar. En la primera lectura, la mujer y el hombre, ¿a quién terminaron escuchando? A la serpiente. La serpiente, que en la primera lectura es símbolo del mal. Era una famosa diosa Astarte de aquel tiempo, que era símbolo del mal. Y el escritor sagrado la utiliza para reflejar, es una fábula, para reflejar cómo el tentador seduce. Eso es lo importante. En esa primera lectura es importante ver cómo seduce, cómo va seduciendo la vida, cómo va seduciendo, tu corazón, y cuando menos acuerdas, te atrapa. En este evangelio,
¿Qué es interesante? El tentador seduce a Jesús, pero Jesús escucha al Espíritu. Aprendamos de Jesús. Miren cómo es la seducción del tentador en Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios. Claro, eso era muy tentador. Ustedes saben cómo, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, Jesús podía haber dicho, bueno, claro que soy el Hijo de Dios. Vamos a convertir las piedras en pan y ¡pum! Y se arregla el asunto. Pero Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, Jesús, ¿quién también orientaba la vida de Jesús? ¿Quién también iluminaba la vida de Jesús? El Espíritu. Jesús escucha la seducción del tentador, pero él se fortalece en el Espíritu en el desierto. Y ese Espíritu le ayuda a poder decir no. Y miren que es de un solo, porque el tentador de un solo le dice a él, si tú eres el Hijo de Dios, y de un solo le dice Jesús, no, pum. Es decir, con el tentador no hay que dialogar. O sea, no te pongas a dialogar con el tentador, no te pongas a jugar. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía una frase que a mí personalmente siempre me gustó. Mi madre decía, con el fuego y el agua no se juega. Es decir, hay realidades de tu vida con las cuales no debes jugar. En este caso, con la tentación, con el tentador, no juegues. Jesús de un solo, digamos, le ponía el pie al tentador. ¿Verdad? Le ponía el pie, no lo dejaba ir más allá. Bueno, en la segunda tentación es igual. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Y miren que el tentador es tan astuto, porque le dice, está escrito, dice, miren que sabe hasta la Biblia, está escrito que los ángeles no van a dejar que te tropiece, que no sé qué, y empieza a seducirlo más, o sea, como hacerle decir, bueno, si tú eres tan astuto en la Biblia, pues está escrito también que eso no va a dejar que te tropiece. Y le dice Jesús, no tentarás al Señor. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús deja que ese espíritu, ese aliento de vida en el desierto de su vida lo fortalezca. Con esto, ¿qué quiero decirte? Mira, hermano, mira, hermana que me estás escuchando. Tentaciones siempre vas a tener. Recuerda, tentación no es pecado. O sea, no veas la tentación como algo, yo no quiero moralizarlo. Yo no quiero decir como algo malo. O sea, no veas la tentación como algo distinto a ti. Es parte de tu vida. Recuerda, eres polvo, eres frágil. La tentación no es pecado. El tema es qué haces con la tentación. O sea, ¿cómo te fortaleces para que esa tentación no sea la que domine, para que no te esclavice? ¿Cómo hizo Jesús? Se dejó seducir por esa fuerza del Espíritu. El Espíritu lo iluminó, ese aliento de vida que hay en el interior. Recuerda, tú eres aliento de vida, eres polvo, pero hay aliento de vida. Hay un aliento del Dios que te ilumina, que te fortalece. Si tú dejas que ese aliento de vida te fortalezca en tu interior, si tú dejas que ese aliento de vida te ilumine, tú podrás salir vencedor de muchas tentaciones que aparezcan en tu vida. Es necesario también que tú descubras cuáles son sus tentaciones. Cada uno las tiene. Cada uno tiene que saber que esas tentaciones ahí aparecen. ¿Y cómo tú las sientes? Cuando te seducen bonitamente el oído. O sea, cuando tú ves que esas tentaciones te seducen bonitamente el oído y te van como iluminando, ahí está la cosa. Es ahí donde cuando ya tú ves que eso como que te suena bonito y en el fondo como que te agrada y que te va jalando, ahí es donde tú tienes que poner atención. Ahí es donde tienes que decir, tas, de un solo. Rompe con eso, porque si no lo rompes, puede que la cosa se complique. Al final te puedes dejar atrapar por el mundo de tentaciones y te vuelves casi un aliado del demonio. Te haces un aliado con él. Este tiempo de Cuaresma, por eso es tiempo de primero diagnosticar cuáles son mis tentaciones, por dónde es que el seductor me está llevando y por dónde el seductor me está empujando. También por dónde el Espíritu me está ayudando a iluminar. Al final ves tú que todo va a depender también de cómo domines tu interior, cómo en el desierto de tu vida tú te dejas como iluminar por esa presencia de Dios. Cómo en el desierto de tu vida tú sabes descubrir por dónde te está llevando pues tu interioridad. Y en ese descubrir tú sepas poner a Dios
en lo más profundo del corazón, como a Jesús cuando le dice el tentador, todo esto te voy a dar si me adoras, y le dice, nada, no adorarás al Señor tu Dios. ¡Pum! Jesús termina con una sola determinación, adorarás al Señor tu Dios. Así tiene que ser. Así tienes que ser tú, así tengo que ser yo. Al único que tienes que adorar es al Señor, y que tu vida esté puesta en el Señor y que ese Espíritu del Señor te fortalezca. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día, feliz tiempo de Cuaresma, disfrútalo. Vamos a vivir, este tiempo es un tiempo para profundizar la palabra, te invito a que la profundices, ahí vas a encontrar mucha fortaleza. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.